Escúchame bien, alma elegida. Si últimamente has sentido que tu presencia no es valorada, si has pensado que da igual si estás o no, este mensaje es la respuesta que el cielo te envía hoy. No es casualidad que hayas llegado aquí. La Biblia Sagrada revela que hay personas cuya ausencia provoca derrumbes espirituales que pocos son capaces de ver. Y si estás viendo este video, probablemente tú eres una de ellas. En los últimos tiempos, las profecías bíblicas advierten que la fe de muchos se enfriará, que el amor desaparecerá y que la corrupción se normalizará. ¿Sabes por qué? Porque los elegidos que sostenían el equilibrio están desapareciendo. Y cuando uno de ellos se va, las grietas ocultas se convierten en fracturas abiertas, familias se dividen, iglesias se enfrían, amistades se rompen y el reino de Dios pierde un pilar vital. Hoy voy a mostrarte, con la palabra de Dios en mano, lo que realmente sucede cuando un elegido desaparece y cómo evitar que esto ocurra en tu vida. Te voy a revelar principios espirituales que casi nadie enseña así, y si los entiendes, tu fe no volverá a ser la misma. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría ser la confirmación que has estado pidiendo en oración. Hay momentos en la vida en los que la ausencia de una persona no se mide por el espacio físico que deja, sino por el vacío espiritual que provoca. Cuando un elegido de Dios se aparta, sea por voluntad propia, por circunstancias inevitables o porque el Señor lo ha movido a otro lugar, el silencio que queda detrás es más ensordecedor que cualquier grito. No se trata de una nostalgia común, sino de una sensación profunda de pérdida que se filtra en cada rincón. En la Biblia Sagrada vemos cómo, tras la partida de Moisés, el pueblo de Israel sintió un desconcierto que solo se calmó cuando Dios levantó a Josué. Josué 1:1-2. Un elegido no es cualquier persona, es un canal por el cual el poder de Dios fluye, un portador de fe y una pieza clave en el equilibrio espiritual de un entorno. Ese vacío no solo es emocional, sino que repercute en la atmósfera espiritual. Cuando el Espíritu Santo unge a un hombre o a una mujer para ser puente, intercesor y faro, su presencia actúa como una barrera invisible contra fuerzas que otros ni siquiera perciben. Sin esa cobertura, las profecías bíblicas que advierten sobre tiempos de confusión y apostasía parecen acelerarse. Tal como Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2:7, hay una fuerza que detiene la manifestación del mal, pero cuando se retira, las tinieblas avanzan sin freno. Así ocurre cuando un elegido se va. Lo que antes estaba contenido comienza a desbordarse. Piensa en las relaciones, en las familias, en los grupos de fe. Antes, las oraciones silenciosas de esa persona mantenían una paz que nadie sabía explicar. El reino de Dios estaba más presente porque alguien estaba intercediendo, cuidando con celo y discernimiento. Cuando esa voz calla, incluso por un tiempo, las grietas que estaban cubiertas por la gracia empiezan a hacerse visibles. Lo mismo pasó cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, se escondió en el desierto de Judá. 1 Samuel 23, 14-15. Saúl y sus hombres se descontrolaron, y el pueblo quedó a merced de decisiones impulsivas y sin dirección divina. Esta realidad es una prueba de que la salvación, aunque personal, tiene un impacto colectivo. Jesucristo enseñó que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5, 13, 14. Cuando la luz se apaga, la oscuridad avanza. Cuando la sal pierde su sabor, lo que antes se preservaba comienza a corromperse. Así, la ausencia de un elegido no es solo un hecho individual, sino una señal de que el equilibrio espiritual de muchos puede tambalearse. Aquí es donde la palabra de Dios nos llama a despertar, a no depender ciegamente de un solo portador de fe, sino a convertirnos también en lámparas encendidas para que, si uno falta, otros sostengan la llama. En tu vida quizás ya viviste algo así. Puede que recuerdes un pastor, un amigo, un familiar o un líder espiritual cuya partida dejó un eco de vacío difícil de llenar. Tal vez hoy seas tú ese elegido y no te has dado cuenta de cuánto dependían otros de tu oración, tu consejo o simplemente de tu ejemplo silencioso.
La lección aquí es clara. Si Dios te ha puesto en un lugar como sostén espiritual, no subestimes tu papel. Pregúntate hoy, si mañana no estuvieras, ¿qué se derrumbaría? No para inflar tu ego, sino para que comprendas la magnitud del poder de Dios obrando a través de ti. Hay personas que, sin buscar protagonismo, se convierten en columnas silenciosas que sostienen el peso invisible de una comunidad, una familia o incluso una iglesia entera. El elegido de Dios no siempre se nota en la multitud, pero su presencia actúa como un cimiento firme que mantiene el equilibrio, así como las vigas ocultas de una casa impiden que el techo se derrumbe. El elegido absorbe tensiones, neutraliza discordias y previene explosiones emocionales y espirituales. Este rol muchas veces pasa desapercibido porque el mundo mide el valor por lo visible, pero el reino de Dios nos enseña que lo esencial, muchas veces, está oculto. Jesús mismo dijo en Mateo 6:4 que lo que hacemos en secreto, el Padre lo ve y lo recompensa. En la Biblia Sagrada encontramos figuras que encarnan este papel silencioso. Aarón y Hur, por ejemplo, no encabezaron batallas ni proclamaron profecías grandiosas. Pero cuando Moisés se cansaba de levantar las manos en oración, ellos lo sostenían. Éxodo 17:12. Gracias a ese acto aparentemente pequeño, Israel prevaleció sobre Amalek. Así también actúa un pilar invisible, sosteniendo a otros, fortaleciendo las bases y evitando que las grietas se conviertan en fracturas abiertas. Cuando un elegido como este desaparece, la estructura entera comienza a crujir porque el peso que él llevaba empieza a repartirse de manera desigual entre los que quedan. En el plano espiritual, un pilar invisible no solo apoya a personas, sino que también estabiliza atmósferas. A través de la oración constante, el arrepentimiento sincero y la obediencia a la palabra de Dios, ese elegido levanta murallas contra el avance del enemigo. El poder de Dios se manifiesta de forma silenciosa pero contundente. Discusiones se disipan, la unidad se preserva y la paz del Espíritu Santo cubre los ambientes. Sin ese soporte, los conflictos latentes encuentran un terreno fértil para crecer, y lo que antes se resolvía con un simple gesto de amor, ahora puede convertirse en una ruptura irreparable. Pero ser un pilar también implica desgaste. Muchos elegidos sostienen en silencio cargas que otros nunca llegarán a conocer, y lo hacen por amor al reino de Dios y por obediencia a Jesucristo. Pablo escribió en Gálatas 6:2, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Esta tarea requiere discernimiento, carácter y una fe inquebrantable. Por eso, cuando un pilar se va, no solo se siente su ausencia, sino que también se revela la fragilidad de quienes se apoyaban en él. Es un recordatorio de que todos estamos llamados a fortalecernos en la fe para no depender de una sola columna, sino convertirnos en parte del soporte mutuo. Tal vez hoy Dios te está mostrando que eres ese pilar para tu familia, tus amigos o tu congregación. Puede que no te den reconocimiento ni aplausos, pero el cielo sabe que tu oración, tu consejo o tu simple presencia han evitado más tormentas de las que imaginas. Pregúntate, ¿estás cuidando tu fortaleza espiritual para seguir sosteniendo a otros? ¿O te estás desgastando en silencio sin renovar tus fuerzas en la presencia de Dios? Porque un pilar sólido no se sostiene solo. Necesita anclarse en la roca eterna, Jesucristo. Un elegido de Dios no solo habla, interpreta, no solo escucha palabras, capta silencios. Es alguien capaz de traducir emociones invisibles en entendimiento mutuo, de tender puentes donde otros solo ven abismos. En un mundo donde cada quien interpreta las cosas según sus heridas, su historia y sus filtros personales, el elegido se convierte en una especie de intérprete del alma, tal como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Así el elegido decodifica lo que el corazón intenta decir, pero la boca no sabe pronunciar. Este don no es fruto de habilidad humana, sino de la gracia del poder de Dios, fluyendo a través de alguien dispuesto a ser un canal. En la Biblia Sagrada vemos este papel en acción con José, hijo de Jacob. No solo interpretaba sueños por revelación divina, Génesis 41:16, sino que también comprendía las motivaciones ocultas de quienes lo rodeaban.
Su sabiduría para traducir lo invisible en algo comprensible salvó a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Un elegido, como José, detecta el mensaje detrás del gesto, la verdad detrás de la mirada y la herida detrás de la reacción. Esta capacidad construye puentes humanos que de otro modo jamás existirían. Cuando un elegido así desaparece, los malentendidos se multiplican. Lo que antes se aclaraba con una sola conversación, ahora se convierte en un conflicto prolongado. El reino de Dios se edifica sobre unidad y amor fraternal, pero sin el traductor de corazones, las distorsiones del enemigo encuentran un camino fácil para sembrar división. Profecías bíblicas como las de Mateo 24:12 advierten que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y uno de los motivos es precisamente la incapacidad de comprendernos unos a otros. El elegido que actúa como puente espiritual y emocional es un antídoto contra esa fractura. Este don requiere profunda comunión con Dios. No basta con ser empático en términos humanos, es necesario discernir en oración, pedir revelación al Espíritu Santo y dejar que la palabra de Dios ilumine lo que está oculto. Un traductor de corazones ora antes de aconsejar, escucha antes de responder y, sobre todo, busca la salvación y el crecimiento espiritual de todos los involucrados. Sabe que cada puente construido es una oportunidad para que Jesucristo sea glorificado y para que la vida eterna sea presentada como el verdadero destino de las almas. Tal vez tú seas ese puente en tu entorno. Puede que hayas sido la persona que reconcilió a dos miembros de tu familia, o que diste las palabras exactas que salvaron una amistad en crisis. No subestimes ese papel. Pregúntate, ¿estoy dejando que Dios me use como traductor de corazones? ¿O he dejado que el cansancio o la indiferencia me hagan callar? Recuerda que, mientras tú construyes puentes, el enemigo construye muros, y la ausencia de un elegido en esta tarea deja a todos expuestos a vivir aislados en sus propias interpretaciones, perdiendo la bendición de la unidad. En medio de un mundo que cambia sus valores como quien cambia de ropa, el elegido de Dios es un ancla moral que impide que todo se desplace hacia la deriva. No es un ancla impuesta con cadenas de obligación, sino una referencia viva que inspira coherencia incluso sin pronunciar palabra. Su vida, guiada por la palabra de Dios, actúa como un freno invisible frente a decisiones que podrían llevar a la ruina espiritual. Cuando está presente, la brújula moral de un grupo se mantiene firme, pero cuando desaparece, los límites se difuminan y la deriva hacia zonas grises se acelera. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de anclas morales que sostuvieron a su generación. Daniel, por ejemplo, en Babilonia, no se contaminó con la comida del rey. Daniel 1:8. Esa decisión, aparentemente pequeña, marcó la diferencia entre ser absorbido por la cultura de la época o mantenerse como un testimonio vivo del poder de Dios. En tiempos donde todo parecía negociable, Daniel recordó que hay verdades inquebrantables, y su fidelidad fortaleció la fe de otros. Así actúa un elegido. Su integridad no solo le protege a él, sino que protege a quienes lo rodean. Cuando un ancla moral se retira, las consecuencias son rápidas y visibles. Lo que antes era inaceptable comienza a justificarse, y lo que antes se mantenía bajo control empieza a desbordarse. Profecías bíblicas como las de Isaías 5:20 advierten contra llamar bien al mal y mal al bien. Sin un referente que viva en el temor del Señor, la comunidad queda expuesta a ideologías, modas y decisiones que parecen inocentes pero que, en el tiempo, corrompen la fe y debilitan la salvación de muchos. Ser un ancla moral no es fácil. Requiere resistencia a la presión social, discernimiento para saber cuándo hablar y valentía para decir lo que nadie quiere oír. Es una tarea que solo puede sostenerse en oración constante, buscando fortaleza en Jesucristo. El Espíritu Santo capacita a estos elegidos para permanecer firmes, aun cuando la corriente cultural y espiritual va en dirección contraria. Ellos saben que su compromiso no es con la aprobación humana, sino con el reino de Dios y con la eternidad. Tal vez hoy Dios te está mostrando que tú eres esa ancla moral para tu familia, tu iglesia o tu círculo de amistades.
Puede que te hayas sentido solo en tu postura, incomprendido o incluso criticado. Pero recuerda, tu constancia es lo que mantiene el barco estable en medio de la tormenta. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a seguir firme aunque todos cedan? Porque la ausencia de un ancla moral no solo provoca que una embarcación se desvíe, sino que la condena a naufragar. Hay personas que no necesitan estar en el centro de atención para encender el ánimo de todos. El elegido de Dios, en su humildad, actúa como una fuente silenciosa de energía. Inspira sin imponer, impulsa sin empujar, unifica sin forzar. Su simple presencia aviva ideas, fortalece la fe y despierta la esperanza en los corazones cansados. No se trata de una energía superficial, sino del poder de Dios fluyendo discretamente a través de un vaso dispuesto. Es como la brasa oculta bajo las cenizas, no siempre visible, pero capaz de reavivar un fuego apagado con solo un soplo. En la Biblia Sagrada encontramos un claro ejemplo en Bernabé, llamado Hijo de Consolación. Hechos 4:36. Su nombre no era sinónimo de debilidad, sino de alguien que restauraba la fuerza espiritual de otros. Fue él quien animó a Juan Marcos cuando otros ya no creían en él. Hechos 15:37-39. Y fue él quien presentó a Pablo a los apóstoles cuando todos desconfiaban del antiguo perseguidor. Hechos 9:27. Bernabé actuaba como una chispa silenciosa que mantenía unido al cuerpo de Cristo, demostrando que la unidad en el reino de Dios se sostiene con amor, paciencia y visión espiritual. Cuando una fuente así desaparece, el grupo comienza a perder cohesión, las motivaciones se enfrían, las ideas se dispersan y los esfuerzos se fragmentan. Lo que antes era un avance conjunto se convierte en pasos aislados y poco a poco en retroceso. Es aquí donde las profecías bíblicas sobre la importancia de la perseverancia en la fe se vuelven más reales que nunca. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Sin alguien que alimente silenciosamente la esperanza, la lucha espiritual se hace más pesada para todos. Ser una fuente silenciosa de energía no significa ocultar la luz, sino dirigirla con sabiduría. Un elegido así no busca reconocimiento, sino efectividad espiritual. Se levanta temprano para orar por otros, dedica tiempo a escuchar, siembra palabras de ánimo inspiradas en la palabra de Dios y, sobre todo, vive lo que predica. Su mayor satisfacción no está en que se le agradezca, sino en ver que la fe de otros crece y que el reino de Dios avanza. Tal vez tú has sido esa chispa en tu familia, tu iglesia o tu grupo de amigos. Puede que ni siquiera todos lo reconozcan, pero tu constancia y tu amor han mantenido encendidos fuegos que estaban a punto de apagarse. Pregúntate hoy, ¿sigo alimentando con oración y ejemplo el fuego de los demás? Porque si una fuente silenciosa de energía deja de fluir, no solo se apaga una luz, se apaga una comunidad entera. Un elegido de Dios no necesita señalar con el dedo para confrontar. Su vida misma es un espejo donde los demás se ven reflejados. Es alguien cuya integridad y coherencia desnudan la incoherencia ajena sin pronunciar juicio. No lo hace desde la superioridad, sino desde la luz que irradia el Espíritu Santo. Luz que expone, sana y transforma. En un mundo lleno de máscaras y apariencias, el elegido se convierte en un recordatorio vivo de que la verdad y la autenticidad siguen siendo posibles cuando se camina bajo la palabra de Dios. La Biblia Sagrada nos muestra este principio en la vida de Juan el Bautista. Él no buscó agradar a Herodes, no se doblegó ante la presión, y su sola presencia, alimentada por una vida de oración, arrepentimiento y obediencia, obligaba a otros a mirar dentro de sí mismos. Jesucristo mismo dijo de él: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro, mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Su vida no era cómoda ni políticamente correcta, pero era auténtica, y esa autenticidad fue el catalizador para que muchos se volvieran al reino de Dios. Cuando un espejo de verdad desaparece, la autocomplacencia crece. La gente empieza a justificarse, a compararse con otros en lugar de compararse con el estándar de la palabra de Dios. Las profecías bíblicas ya advirtieron sobre este tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y
apartarán de la verdad el oído. 2 Timoteo 4:3-4. Sin alguien que con su vida recuerde lo que es vivir conforme al poder de Dios, los estándares bajan y la fe se debilita. Ser un espejo de autenticidad no es cómodo. Significa estar dispuesto a ser observado, a ser criticado y muchas veces a ser incomprendido. Requiere una vida de rendición diaria a Jesucristo, donde cada decisión se toma considerando no solo el beneficio personal, sino el impacto en el testimonio del reino de Dios. Significa vivir de tal manera que otros, al mirarte, vean una prueba tangible de lo que la salvación puede hacer en un ser humano. Quizá tú seas ese espejo en tu entorno. Tal vez, sin decir una palabra, tu manera de actuar ha inspirado a otros a dejar un mal camino o a volver a la oración. Pregúntate, ¿estoy reflejando la luz de Cristo o me he dejado empañar por las manchas de este mundo? Porque un espejo sucio distorsiona, pero un espejo limpio refleja la gloria de Dios. Y si ese espejo se quiebra o desaparece, muchos pierden la oportunidad de verse tal como Dios los ve. En toda comunidad, sea una familia, una iglesia o un equipo de trabajo, existen tensiones ocultas provocadas por egos frágiles, orgullo, rivalidad, necesidad de reconocimiento. Todo esto, si no se maneja, puede destruir relaciones que costaron años en construirse. El elegido de Dios, lleno del Espíritu Santo, actúa como un estabilizador. Con humildad, paciencia y discernimiento, suaviza roces antes de que se conviertan en grietas, desactiva rivalidades antes de que se transformen en guerras abiertas. No lo hace para evitar conflictos por miedo, sino para preservar la unidad que el reino de Dios demanda. En la Biblia Sagrada vemos a Abigail, la esposa de Nabal, como un ejemplo vivo de este rol. Cuando su esposo, dominado por su orgullo, ofendió a David, Abigail intervino con sabiduría, palabras suaves y un corazón humilde, evitando un derramamiento de sangre innecesario. 1 Samuel 25, 18, 35. Su acción, guiada por discernimiento, no solo salvó vidas, sino que también preservó la reputación de David. Así actúa un elegido. No busca protagonismo, sino ser un canal de paz que evite que las pequeñas brasas del ego se conviertan en incendios incontrolables. Cuando este estabilizador se ausenta, lo que antes se resolvía con una conversación madura comienza a escalar. El orgullo, sin alguien que lo confronte con amor, crece como una raíz venenosa. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos advierten que los hombres serán amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos. 2 Timoteo 3:2. En ese escenario, la ausencia de un elegido que ponga el amor de Cristo por encima de los intereses personales deja un vacío que rápidamente se llena de divisiones y resentimiento. Ser un estabilizador de egos frágiles requiere una fuerza interna que no proviene del carácter humano, sino del poder de Dios. Se necesita una vida de oración para no caer en las trampas del enemigo, que siempre busca encender la llama de la contienda. El Espíritu Santo capacita al elegido para hablar cuando es necesario, callar cuando conviene y, sobre todo, actuar con un corazón limpio, libre de ambiciones personales. Este papel, aunque silencioso, sostiene la salud espiritual de toda una comunidad. Quizá Dios te ha llamado a este ministerio invisible. Puede que hayas evitado rupturas con una simple palabra de aliento, o que hayas recordado a alguien su identidad en Jesucristo justo cuando estaba a punto de tomar una decisión impulsiva. Pregúntate, ¿estoy usando mi influencia para pacificar y unir o para alimentar divisiones? Porque cuando un estabilizador se va, las tensiones mínimas dejan de ser mínimas, y lo que antes era una familia, una iglesia o un equipo unido puede terminar hecho pedazos. Hay personas cuya sola presencia transforma el ambiente. No importa si entran en una habitación silenciosa o en un lugar lleno de ruido. Cuando están allí, la atmósfera cambia. Un elegido de Dios es como una lámpara encendida por el Espíritu Santo. No solo ilumina, sino que calienta, haciendo que los espacios sean más humanos, más acogedores y más vivos. No es una luz artificial que deslumbra y luego se apaga. Es una luz constante que viene de una vida arraigada en la palabra de Dios y en la comunión diaria con Jesucristo. En la Biblia Sagrada
El ejemplo más puro de esto es el mismo Jesús. Donde quiera que Él iba, las personas se sentían vistas, escuchadas y amadas. Los enfermos encontraban consuelo, los pecadores hallaban esperanza, y hasta los fariseos, aunque confrontados, quedaban impactados por su autoridad y verdad. Su luz no era solo doctrinal, era relacional. El reino de Dios se hacía tangible en su forma de mirar, de tocar y de hablar. Así también los elegidos llevan una luz que no proviene de ellos, sino del poder de Dios obrando en su interior. Cuando un alma así desaparece, los lugares pierden calor. Lo que antes era un espacio lleno de vida y de fe, comienza a sentirse frío y mecánico. Se pierde esa chispa que unía corazones y abría puertas a conversaciones profundas sobre la salvación, el arrepentimiento y la vida eterna. Las profecías bíblicas nos advierten que en los últimos tiempos la oscuridad cubrirá la tierra, Isaías 60:2, y es precisamente la luz de los hijos de Dios la que rompe esas tinieblas. Sin esa luz, el ambiente se apaga lentamente. Ser un alma que ilumina no se trata de tener una personalidad extrovertida o de ser el centro de atención. Se trata de ser portador de la presencia de Dios. Se trata de entrar en un lugar y que el Espíritu Santo fluya a través de ti para traer paz, alegría y esperanza. Significa ser intencional en mostrar la bondad de Cristo, incluso en los detalles más pequeños. Una sonrisa genuina, un gesto de ayuda, una palabra de aliento basada en la Biblia Sagrada. Tal vez tú hayas sido esa luz en tu casa, en tu iglesia o en tu trabajo, y quizá no te des cuenta de cuánto dependían otros de tu calor espiritual. Pregúntate, ¿mi luz está brillando más fuerte cada día o se ha ido apagando? Porque si un alma que iluminaba deja de estar presente, el ambiente entero lo siente. Y en tiempos como estos, no podemos darnos el lujo de perder luces que iluminan en medio de tanta oscuridad. Un elegido de Dios no siempre dirige con palabras, muchas veces guía con su ejemplo. Es como un mapa silencioso que, sin dar órdenes ni imponer caminos, sirve de referencia para las decisiones de otros. Su vida firmemente anclada en la palabra de Dios traza sendas de integridad y fe que otros siguen sin darse cuenta. En un mundo donde las brújulas morales están rotas y las señales son confusas, el elegido se convierte en una marca confiable que apunta siempre hacia el reino de Dios. En la Biblia Sagrada vemos este principio en la vida de Ruth. Ella no predicó grandes sermones, pero su lealtad, humildad y determinación inspiraron a Noemí y la llevaron a convertirse en parte del linaje de Jesucristo. Ruth 1:16-17. Ruth fue un mapa vivo, mostrando con acciones el camino de la salvación y la fidelidad. Asimismo, el elegido, aunque no siempre hable, muestra en su manera de vivir cómo se mantiene la fe en tiempos difíciles, cómo se busca la guía del Espíritu Santo antes de actuar y cómo se aplican los principios eternos de Dios en la vida diaria. Cuando un mapa silencioso desaparece, la confusión se multiplica. Las personas que antes tenían un punto de referencia para saber qué era correcto comienzan a improvisar rutas y muchas veces terminan perdidas. Es aquí donde las profecías bíblicas sobre los falsos guías cobran fuerza. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Sin un referente íntegro, las decisiones se tornan más peligrosas y la fe de los más débiles se ve comprometida. Ser un guía de principios no requiere tener un púlpito, sino un corazón dispuesto a vivir la verdad de la Biblia Sagrada incluso cuando nadie mira. Requiere disciplina espiritual, oración constante y un compromiso radical con Jesucristo. El poder de Dios en la vida de un elegido se refleja en esas decisiones pequeñas pero firmes, que terminan marcando el rumbo de generaciones. Quizá no te hayas dado cuenta, pero alguien te está observando ahora mismo, tomando decisiones basadas en lo que ve en ti. Tal vez para esa persona, tú seas el único mapa que aún apunta hacia la luz. Pregúntate, ¿estoy siendo un camino que conduce a Cristo o un desvío que lleva a la confusión? Porque si el mapa desaparece, quienes confiaban en él quedarán a la deriva. Y en lo espiritual, perder la dirección puede significar perderlo todo.
Hay batallas que nunca llegaste a ver porque alguien estaba intercediendo por ti. Un elegido de Dios muchas veces actúa como un escudo silencioso, evitando que las consecuencias de ciertos errores o ataques espirituales te alcancen. No lo hace para impedir que aprendas, sino para que el daño no sea irreversible. Es un mediador que se coloca entre el peligro y aquellos que ama, tomando heridas que nunca sabrás que existieron. Este rol es tan sutil que a menudo solo se valora cuando esa persona ya no está. En la Biblia Sagrada encontramos un ejemplo poderoso en Moisés. Mientras Israel peleaba contra Amalek, él levantaba sus manos en oración, y mientras lo hacía, el pueblo prevalecía. Éxodo 17:11. Su intercesión no solo influía en la batalla física, sino que determinaba el desenlace espiritual. De igual manera, un elegido ora en secreto, pide protección al Espíritu Santo, clama por salvación y guía para otros, y esas oraciones cambian destinos. Cuando este mediador se va, las consecuencias que antes eran frenadas comienzan a manifestarse con fuerza. Sin un mediador, las grietas espirituales se ensanchan. Las profecías bíblicas nos recuerdan que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y que solo el poder de Dios puede detenerlo. Cuando un elegido deja de interceder, los ataques que antes eran bloqueados empiezan a atravesar las defensas y la atmósfera se vuelve más densa, más tensa y más vulnerable a caídas y divisiones. Ser un mediador invisible no es una tarea ligera. Implica cargar con el peso espiritual de otros, a veces incluso de personas que no lo aprecian o no lo entienden. Significa velar en oración cuando todos duermen, ayunar en secreto y ponerse en la brecha como lo hizo el profeta Ezequiel, Ezequiel 22:30. Este ministerio oculto requiere una fe firme, una vida de arrepentimiento continuo y un amor genuino por las almas. Quizá tú seas ese mediador en tu entorno y ni siquiera lo hayas reconocido como un llamado. Puede que hayas evitado que una situación se volviera catastrófica simplemente porque seguiste la voz del Espíritu Santo y actuaste a tiempo. Pregúntate hoy, ¿estoy ocupando mi lugar en la brecha o me he apartado de ese muro de protección? Porque cuando el mediador invisible desaparece, la tormenta que estaba retenida puede estallar con toda su fuerza. Un elegido de Dios no solo es un portador de la palabra de Dios, también es un refugio emocional para los que lo rodean. Es esa persona a la que otros acuden cuando el ruido del mundo es demasiado fuerte, cuando las heridas del alma no encuentran alivio en ninguna parte. No juzga de manera apresurada, no expone las debilidades de quien se le acerca, sino que acoge, escucha y cubre con amor. Su presencia es como un abrigo en medio de un invierno emocional. Ese calor no proviene de él mismo, sino del poder de Dios y del Espíritu Santo que habita en su interior. La Biblia Sagrada nos muestra esta faceta en la relación entre David y Jonatán. A pesar de las tensiones políticas y las amenazas de muerte de Saúl, Jonatán se convirtió en un refugio para David, fortaleciéndolo en Dios. 1 Samuel 23:16. No intentó resolver todos sus problemas de manera humana, pero sí le dio un lugar seguro donde ser vulnerable. Ese es el papel de un elegido, ofrecer un espacio donde otros puedan abrir el corazón sin temor a ser rechazados. Cuando un refugio emocional así desaparece, las personas se ven obligadas a enfrentar sus cargas en soledad. Lo que antes se compartía y se aliviaba con oración y consejo, ahora se guarda en silencio, dejando que el peso crezca hasta volverse insoportable. El enemigo se aprovecha de esos momentos para sembrar mentiras. A nadie le importas. Estás solo. Dios no te escucha. Y sin un elegido que disipe esas tinieblas con la luz del reino de Dios, esas voces pueden desviar incluso a los más firmes. Ser un refugio emocional no es solo cuestión de tener empatía, es un llamado espiritual. Requiere una vida de intimidad con Jesucristo para recibir de Él la fortaleza y la ternura que luego se transmiten a otros. Es orar en secreto por quienes se han abierto contigo, es mantener la confidencialidad como un pacto sagrado y es estar dispuesto a interrumpir tus propios planes para consolar a alguien que lo necesita. Tal vez tú hayas sido ese refugio para alguien y ni siquiera lo supiste. Una palabra de aliento que diste en obediencia al Espíritu Santo pudo haber evitado que esa persona se rindiera. Pregúntate,
¿Estoy siendo un espacio seguro donde otros pueden encontrar descanso? Porque cuando un refugio emocional desaparece, la intemperie emocional y espiritual se vuelve más dura y muchos no sobreviven sin una mano que los cubra en el momento oportuno. En un mundo saturado de egoísmo, corrupción y engaño, el elegido de Dios es una evidencia viva de que la bondad no ha desaparecido. Su integridad, lealtad y compasión son señales tangibles de que el reino de Dios todavía está activo en la tierra. No es alguien perfecto, pero sí es alguien transformado por la salvación en Jesucristo, y su vida misma es un testimonio silencioso que despierta esperanza en corazones endurecidos. En su trato, en su palabra y en su forma de actuar, el poder de Dios se hace evidente, recordando que la luz aún brilla en medio de las tinieblas. En la Biblia Sagrada, José de Arimatea es un ejemplo de esto. En medio de la injusticia más grande, la crucifixión del Hijo de Dios, él se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús y lo puso en su propio sepulcro. Mateo 27, 57, 60. No ganó nada con ese acto en términos humanos. Al contrario, pudo haber sido señalado y perseguido. Sin embargo, su bondad fue un faro en uno de los momentos más oscuros de la historia. Así actúa un elegido. Realiza gestos que el cielo registra, aunque la tierra los ignore. Cuando una prueba de bondad así desaparece, el cinismo crece. Las personas comienzan a creer que todos tienen un interés oculto, que nadie actúa desinteresadamente, que la honestidad es solo un mito. Las profecías bíblicas advierten que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Sin la presencia de alguien que encarne la bondad de Cristo, los estándares morales se reducen y la fe de los más débiles se tambalea. Ser una prueba viviente de que la bondad aún existe no significa simplemente hacer cosas buenas. Implica vivir una vida de rectitud, incluso cuando nadie te está observando. Implica actuar con justicia en lo pequeño y en lo grande, dar sin esperar recibir, y mantener la pureza de corazón en un mundo que premia la astucia malintencionada. Es un llamado a ser sal y luz, Mateo 5, 13, 16, en toda circunstancia, para que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tal vez tú seas esa prueba para alguien más, incluso sin saberlo. Puede que tu generosidad o tu forma de tratar a las personas haya cambiado la manera en que ven a los cristianos, o incluso a Dios mismo. Pregúntate, ¿mi vida es un argumento vivo de que el bien aún triunfa sobre el mal? Porque si desaparecen quienes demuestran con hechos que la bondad sigue presente, la oscuridad no tardará en convencer a muchos de que ya no vale la pena luchar por lo que es recto. Un elegido de Dios no solo influye en lo que se ve, también tiene autoridad sobre lo que no se ve. Allí donde llega, su presencia afecta la atmósfera espiritual, restringiendo fuerzas destructivas y trayendo paz del Espíritu Santo. Es como un termostato invisible que, sin hacer ruido, estabiliza el clima espiritual de un lugar. No se trata de buena vibra ni de carisma personal, sino del poder de Dios fluyendo a través de alguien que vive en comunión con la palabra de Dios y en constante oración. En la Biblia Sagrada podemos ver esto en Eliseo, cuando el profeta se hospedaba en la casa de la Sunamita. 2 Reyes 4, 8, 10. No solo bendecía con milagros, sino que su presencia traía un ambiente de santidad y respeto por el reino de Dios. La mujer lo percibió inmediatamente y dijo a su esposo: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». Así actúa un equilibrador espiritual. Su vida pone orden donde hay caos, calma donde hay ansiedad y luz donde las tinieblas intentan dominar. Cuando este tipo de presencia desaparece, las fuerzas negativas encuentran más libertad para operar. Las divisiones crecen, el desánimo se intensifica y las discusiones se vuelven más frecuentes. Las profecías bíblicas nos recuerdan que el enemigo busca sembrar discordia en el pueblo de Dios, Santiago 3:16, y que solo una atmósfera impregnada de la presencia de Dios puede mantener a raya ese avance. Sin el equilibrador espiritual, el ambiente puede tornarse pesado, cargado e incluso hostil. Ser un equilibrador de la atmósfera espiritual requiere un estilo de vida sacrificial, oración diaria, ayuno,
búsqueda constante del Espíritu Santo y obediencia a Jesucristo incluso en lo más pequeño. No basta con desear la paz, hay que estar dispuesto a ser un canal por el cual fluya. El elegido no impone la calma, la provoca con su presencia, no obliga a la unidad, la inspira a través del ejemplo y la intercesión. Tal vez tú seas ese equilibrador en tu casa, en tu iglesia o en tu trabajo. Puede que, sin darte cuenta, hayas detenido discusiones, traído reconciliación o impedido que una atmósfera negativa se adueñara de un lugar. Pregúntate, ¿estoy cuidando mi vida espiritual para seguir siendo un portador de paz? Porque cuando desaparece quien mantiene el equilibrio, las fuerzas del caos no tardan en ocupar el espacio vacío. En un mundo donde la manipulación y la corrupción parecen haberse normalizado, el elegido de Dios representa una barrera infranqueable. Es la última fuerza incontrolable por las agendas humanas, la voz que no puede ser comprada, el corazón que no se vende, la fe que no se negocia. Su incorruptibilidad mantiene a raya influencias oscuras que buscan infiltrarse incluso en el reino de Dios. Es un muro que no se derrumba ante la presión, porque está cimentado en la roca que es Jesucristo. La Biblia Sagrada nos muestra este principio en la figura de Mardoqueo. Cuando Amán exigió que todos se inclinaran ante él, Mardoqueo se negó. Esther 3.2. No fue un acto de rebeldía sin sentido, sino de lealtad absoluta a la palabra de Dios. Esa postura, aparentemente pequeña, desató una batalla espiritual y política que terminó salvando a todo el pueblo judío. Así actúa un elegido. Su firmeza frustra planes ocultos y frena corrientes de maldad que otros ni siquiera perciben. Cuando una fuerza así desaparece, la manipulación encuentra terreno fértil. Las decisiones empiezan a tomarse según conveniencias humanas y no según la voluntad de Dios. Las profecías bíblicas advierten que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la verdad, siguiendo espíritus de error. 1 Timoteo 4:1. Sin la presencia de alguien que sea inquebrantable, el compromiso con la justicia y la verdad se debilita, y lo que antes era inaceptable se vuelve común. Ser la última fuerza incontrolable requiere valentía sobrenatural. Significa enfrentar críticas, aislamiento y hasta persecución. No es una postura orgullosa, sino humilde y obediente al Espíritu Santo. Significa decir no cuando todos dicen sí y mantenerse en pie, aunque el costo sea alto. Este tipo de firmeza no se construye en un día, se forja en años de caminar con Dios, de morir al yo y de vivir para su gloria. Tal vez Dios te está llamando a ocupar este lugar. Puede que estés rodeado de personas que ceden ante la presión, que justifican lo injustificable y que diluyen la verdad para evitar conflicto. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a ser esa muralla que no se mueve, incluso si me quedo solo? Porque cuando la última fuerza incontrolable desaparece, las puertas se abren de par en par a todo aquello que antes estaba detenido por tu firmeza. Bose dice, continúe, o ChatGPT dice, perfecto, aquí tienes el tópico 15, conclusión, que cierra toda la secuencia antes de pasar a la introducción sensacionalista. Conclusión, ahora puedes verlo con claridad. No eras simplemente alguien más en el entorno en el que Dios te colocó. Eras, y sigues siendo, un eje invisible sobre el que giraban piezas que otros ni siquiera sabían que existían. Tu presencia, tu fe, tu oración, tu ejemplo, tu coherencia. Todo eso sostenía atmósferas, evitaba catástrofes y mantenía un equilibrio que ahora comprendes que no era casualidad. La Biblia Sagrada nos recuerda que somos embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20, y que el reino de Dios se expande no solo con palabras, sino con vidas entregadas. Cuando un elegido desaparece, no se pierde solo una persona, se pierde una influencia espiritual que mantenía a muchos en pie. Las profecías bíblicas sobre la apostasía y el enfriamiento del amor, Mateo 24:12, no son meros avisos. Son realidades que se aceleran cuando esos pilares invisibles se retiran. Por eso, más que nunca, este es un llamado urgente a reconocer tu lugar y a mantenerte firme en el poder de Dios. Lo que te hace valioso no es tu habilidad para hablar bonito, ni tu posición social, ni tus recursos materiales.
Tu verdadero valor está en lo que eres en Cristo, un portador de luz, un guardián de la unidad, un defensor de la verdad, un canal vivo del Espíritu Santo. Ese llamado no se negocia, no se delega y no se posterga. Si Dios te colocó en un lugar como soporte espiritual, es porque hay vidas que dependen de tu fidelidad. Hoy tienes la oportunidad de reafirmar tu compromiso. No importa si sientes que has fallado, que te has apagado o que no estás al nivel que crees que deberías. La gracia de Dios es suficiente para restaurarte, y su palabra promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Porque al final no se trata de cuántas personas te ven, sino de cuánto cielo llevas dentro. Y cuando un elegido decide permanecer, la oscuridad retrocede, el reino de Dios avanza y la salvación toca vidas que nunca imaginarías. Así que no bajes los brazos. El mundo necesita que sigas siendo esa base invisible, porque sin ti todo se derrumba. Ahora ya sabes que tu presencia no es un detalle menor, es una asignación divina. Eres parte de un plan que sostiene mucho más de lo que imaginas. Y si Dios te ha hecho llegar hasta aquí, no es para que bajes los brazos, sino para que te afirmes más que nunca en la fe, en la oración y en el poder de Dios que fluye en ti. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas verdades viste cumplirse en tu vida? Escríbelo en los comentarios, porque tu testimonio puede confirmar la fe de otro elegido que hoy se siente débil. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campana y no te pierdas lo que viene. Después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Y recuerda, el reino de Dios no se mantiene con multitudes, sino con corazones fieles. Que Jesucristo te fortalezca y que el Espíritu Santo te guíe cada día hasta la vida eterna. Nos vemos en el próximo video.